Bueno, chicos, muy buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les fue con los ejercicios? Oh, muy bien. Más ejercicios. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hay dos cosas que vamos a empezar a trabajar. Una ya es el NetBeans. Ahorita revisamos cómo está acá. ¿Cómo les fue en el... ¿Vieron los videos en la plataforma para la instalación del NetBeans? ¿Qué parte? Son dos partes. ¿El NetBeans o el primero? Sí, son dos procesos. Mañana aprovechamos que tenemos remoto, entonces vamos revisando de pronto los computadores remotamente para eso. Por eso se los di con anticipación para que fueran revisando. En la plataforma yo les dejé dos videos, por los que de pronto no saben de qué estamos hablando. Uno es, mentira, son tres videos, sino que la primera parte me quedó como en 6 minutos y me tocó partirlo en dos. Uno es la instalación del JDK, ¿sí? Que es la base, ayer ya vimos que era el JDK, que es para que hacer el proceso de compilación, y el segundo es la instalación del NetBeans como tal, ¿sí? Entonces ya estos dos integrados, pues ya tenemos básicamente nuestro entorno de desarrollo, ¿sí? Entonces básicamente los dos videos, pues lo que pasa es que el NetBeans como tal es un siguiente, no hay mucho lío. Lo raro es el JDK, que pues de por sí que no es ni instalarlo, es descomprimirlo en una carpeta, crear unas variables de entorno de Windows, ¿sí? Y entonces toca hacer un proceso que no se suele hacer, entonces para que también lo conozcan. ¿A los demás sí les funcionó? ¿Sí les ha funcionado el NetBeans? ¿En teoría? ¿Se te buguea el computador? Bueno, puede ser. No, es que también puede molestar o algo así, nos tocaría probar bajar de versión. Entonces, ya resolveremos mañana esos casos, o me dicen, también para poderlos de pronto asesorar esta tarde o algo, me van mandando foticos ahí por el grupo o directamente, miren, me está saliendo este error o algo así, y con eso también pues para ir adelantando, ¿vale? Bueno, eso es otra cosa. Ahorita vamos a revisar, pues bueno, también cómo les ha ido con los ejercicios, retroalimentando los que les han funcionado, cómo los han resuelto, que también es interesante ver a veces cómo los compañeros lo resolvieron, ¿sí? ¿Sí? Para copiarme y yo ya que no lo hice, listo. Entonces, y lo otro para ver de verdad, a veces ver cómo solucionan de otra manera, digamos que los procesos. Vamos a ver un par de temitas. Como vamos a entrar directamente a la sintaxis de Java, unos temas técnicos que los vamos a ver ahí precisamente en el NetBeans y para entender muchas cosas. Ayer empezamos a hacer una comparación de Java, ¿sí? con otros lenguajes, pues digamos que nos permite entender lo que estamos haciendo, para dónde vamos y otra explicación más, otra sustentación de por qué hay tantos lenguajes de programación y es muy probable que sigan apareciendo, ¿vale? Ya hablando de Java, habíamos dicho que es un programa orientado a objetos, ¿cierto? Que nos va a permitir, ya vimos que la programación orientada a objetos es uno de los paradigmas o formas que están desarrollados para hacer, ¿cierto? Entonces, empezamos digamos que a trabajarlo. El JDK de que estamos hablando precisamente, obviamente es un conjunto de programas, de rutinas que están desarrolladas, pero no es, digamos que la única que tenemos. Hay varios elementos que nosotros podemos utilizar del NetBeans y del Java como tal. El Java, digamos que hay una versión que es la SE, hay otra versión que es la EE, y eso en el momento que nosotros empecemos a trabajar o empecemos a documentarnos, nos van a permitir tener ciertas u otras, digamos que, utilidades. Básicamente la SE es Standard Edition, ¿sí? La edición básica con la que podemos llegar a trabajar, ¿sí? Entonces creo que esa es la que vamos a estar utilizando.
Y la Enterprise Edition es una edición empresarial que nos permite pues agregar más utilidades. ¿Qué son esas más utilidades? Por ejemplo, facilidad en conexión con bases de datos tipo Oracle, ¿sí? Cuando yo, digamos, voy a hacer aplicaciones muy grandes, pues ya necesito un programa o más rutinas. Entonces, en algún momento vamos por ahí a ver el Java SE o Java EE, entonces ya más o menos saber a qué se refiere. ¿Por dónde empezamos? Pues por la edición estándar, la Standard Edition, que es la edición básica, con la que uno, digamos que uno puede llegar a hacer. De todas maneras, no es que sea básica, entonces, o sea, con esa Standard Edition usted puede hacer un aplicativo de registros de una contabilidad perfectamente, ¿sí? O sea, tampoco es que diga que solo es para hacer las pequeñas rutinitas en las que estamos practicando, no, digamos que la plataforma como tal sí se puede hacer un software con conexión a base de datos, ¿sí? Sino que ya a nivel empresarial es muy diferente tener una aplicación funcionando en un solo computador, ¿sí? En un servidor con 20 o 30 el servidor, ¿sí? Entonces ya necesita otro tipo de conexiones, también para que vayan dimensionando de los lenguajes de programación. Bueno, habíamos hablado que nuestro código, ¿sí? De las que vamos a empezar ya a trabajar, es un código, digamos que la sintaxis y todo eso va a ser código de un texto, por decirlo así. Digamos que es un bloc de notas, perfectamente lo podemos hacer. La extensión de esos archivos van a ser .java. Entonces el editor, cuando guardemos esos archivos, por defecto les va a colocar una extensión .java, ¿sí? Entonces usted ya va a saber que ese es el código fuente de su programa. Digamos que la metodología de trabajo pues también nos va a permitir, el sistema va a crear unas carpetas, va a generar una carpeta del proyecto, va a generar unas rutinas o unas librerías que él utiliza para, según lo que nosotros estamos utilizando, él empieza a almacenarlas ahí. Entonces, cuando creemos nuestros proyectos en el NetBeans nos va a pedir una carpeta, ¿sí? Casi siempre dejamos por defecto donde quedó instalada, ¿sí? Pero es bueno, y apenas empecemos a hacer nuestros primeros scripts, que cerremos el programa o lo minimicemos y vamos a buscar la estructura de carpetas para que se familiaricen con los archivos, ¿sí? Para que no se acostumbren solo a verlo a través de la interfaz, sino pues saber que pueden copiar esa carpeta, llevarlo a otro lado, ¿sí? Y vuelven a instalarlo y lo pueden hacer. Aunque por interfaz yo también puedo exportar e importar mis proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos trabajar acá, al final lo exporto, me genera un zip, y en mi casa lo importo para seguir trabajando. ¿Sí? Digamos que es una metodología que también se puede llegar a hacer. Listo. Java, digamos que con el NetBeans, acá vamos a encontrar nuestro compilador. Y cuando ya nosotros estemos desde el NetBeans ejecutando, él nos va a generar ya el código binario, ¿sí? Obviamente no es que, ahí está su código binario, sino lo hace automáticamente y nos va a mostrar la respuesta de mi ejecución. ¿Qué pasa si tengo un error? Pues si tiene un error, usted nunca no va a poder pasar al compilar, ¿sí? Porque esa es la ventaja de tener el entorno integrado de desarrollo. Y usted acá vamos a ir trabajando en la sintaxis, ¿sí? ¿Entiende? Y si tengo un error, no le va a dejar compilar, ¿sí? Él automáticamente está como, entre comillas, haciendo una precompilación, está verificando todo si no entiende algo, porque en realidad cualquier error es que no entiende algo, la mayoría de errores, ¿sí? Entonces, automáticamente por acá nos va, como en el PCIN, ¿se acuerdan que íbamos escribiendo que nos aparecían rayitas rojas o algo así? Eso nos va a pasar. Entonces nos va apareciendo ahí rayita roja, pues, si hay un error, sí, no nos lo va a dejar ejecutar. Aunque unas excepciones, todo está bien, y ejecutamos, también nos puede llegar a un error, pero es muy raro, ¿sí? Ya casi siempre es algo de cuando funciona con otro programa, algo así, entonces digamos que lo entiende bien, pero cuando va a hacer el proceso, se puede llegar a generarse.
pero digamos 90% de tranquilidad, que si no me bota ningún error acá mientras estoy digitando, quiere decir que me va a hacer el proceso, digamos que de compilación, ¿vale? Listo. ¿Qué más debemos saber antes de empezar a ver la sintaxis? Claro, que esto es puro texto, a pesar de que lo vamos a ver por nuestro entorno integrado de desarrollo, es texto. O sea, nosotros podríamos programar directamente en un bloc de notas al mismo programa, ¿sí? Y con comandos de DOS, mandarlo al JDK y nos haría lo mismo, ¿sí? O sea, no quiero que eso, que tenga un código especial, ¿sí? Simplemente es una herramienta que me facilita el desarrollo, ¿sí? O sea, todo esto yo lo podría hacer sin el NetBeans, el punto. Yo podría trabajar solo con él y un bloc de notas, ¿sí? Y la pregunta, bueno, ¿y cómo trabaja el JDK? Pues resulta que el JDK no tiene. Entonces tocaría por ahí activarlo, y ver la ruta del archivo, él lo lee, lo compila y lo ejecuta, ¿sí? Es un proceso, digamos que más largo. Pero es para que se den cuenta por qué hacemos esas dos instalaciones. Una es el JDK, que es el motor, el corazón en realidad, y el IDE en realidad es una interfaz, ¿sí? Una interfaz que nos tiene el editor, que está ahí conectada en tiempo real con el motor, entonces nos permite verificar la sintaxis, las líneas, ¿sí? Entonces es como para que nos miremos o lo miremos como globalmente. ¿Vale? Bueno, por último, miremos otro par de temitas ahí de teoría antes de abrir el NetBeans y mirar a ver cómo nos funciona o cómo lo vamos a trabajar. Busquemos qué son las clases. Eso está orientado con programación orientada a objetos. Clases en browser. Clases. En programación orientada a objetos. La forma de obtener resultados. Bueno, siempre sin instancia, mediante la herencia podemos realizar el comprobante de una clase y determinar las nuevas clases. Objeto, clase, eso. Vayan colocándose en la diapositiva y ya analizamos todo.
¿Listo, Harker? ¿Qué son las clases? Entonces, todo esto que estamos viendo, que son varios como, paradójicamente son varios conceptos, pero todos están relacionados. La misma programación orientada a objetos, las clases, objetos, o sea, todos estamos hablando casi de lo mismo, son como procesos o partes de eso. O sea, la programación orientada a objetos tiene clases, de las clases se sacan los objetos y hay unos procesos que ahorita más o menos se van a empezar. Quiero que se empiecen a familiarizar. Esto en código simplemente va a ser un par de líneas más, ¿sí? Pero cambian radicalmente la forma de programar, ¿sí? Por ejemplo, en el PSIN, nosotros vamos haciendo como las lineecitas de código y ahí se ejecuta. Resulta que en Java toca primero, sí o sí, crear una clase. ¿Qué involucra eso? Que debe haber un archivo, por ejemplo, usted crea la clase, una de las primeras que vamos a hacer una clase, Hola Mundo, nuestro primer programa, ¿sí? El archivo debe llamarse igual que esa clase principal, ¿sí? Esto es clave, o sea, cualquier programa en Java, cualquier programa en Java, debe tener una clase principal, que es una main class, ¿sí? Donde la arranca a ejecutarse. Un programa puede tener cientos, cientos, hasta miles de clases, ¿sí? Porque pues básicamente uno ya empieza a programar esos plantillas, ¿sí? Para tranquilidad de todos, ahorita simplemente todos los programas que vamos a hacer van a tener solo una clase y ahí mismo vamos a poner el código. Básicamente son unas líneas, un archivo, ¿sí? Que el NetBeans nos va a ayudar a crear. Nos van a aparecer unas lineecitas de código, no nos va a aparecer como bueno, en el PCI nos aparece el inicio programa y fin de algoritmo, digo, inicio algoritmo, fin de algoritmo. Ahí van a aparecer un par de lineecitas más y ya nosotros miraremos en la clase principal donde empezaremos a desarrollar. O sea, eso no es nada más, ¿sí? Pero eso ya a futuro, ya cuando usted empiece a trabajar programas como C# o otro tipo de lenguajes o quiere profundizar en Java o Python, vimos que Python trabaja los dos, pero si no quiere llegar a trabajar, toca empezar a pensar cómo son esos elementos. Bueno, entonces, las clases, ¿qué son? Las clases básicamente utilizan un proceso como si fueran plantillas, ¿sí? Por ahí hay muchos ejemplos que cuando estamos leyendo que la clase carro, ¿sí? Que es la general, la plantilla, o sea, todos los vehículos tienen lo mismo, 4 ruedas, digamos, pongamos 4 puertas, no sé qué. Sí, digamos que toda esa parte es igual. Pero cuando yo ya empiezo, por ejemplo, de esa clase, de ese molde, yo empiezo a sacar los otros, ¿sí? O le empiezo a cambiar características del motor o algo, pues todos reconocemos, digamos, que es un vehículo, ¿sí? Que es un carro, pero ya el color, la marca, lo hace diferente. Esas marcas, esos diferentes son los objetos, ¿sí? Eso, digamos que es por eso están relacionados. Cuando hablamos de clases, estamos hablando del molde, ¿sí? Por ejemplo, de hacer galletas. Y los objetos son las galletas como tal. Usted tiene un molde, ¿cuántas galletas tiene? Las que les haya alcanzado la harina, ¿no? Entonces, eso, digamos que tienen, eso lo que debemos empezar a diferenciar en muchos procesos. En procesos reales de programación, una clase puede ser la clase conexión a una base de datos. Entonces tengo todo mi código que es el molde. ¿Y qué cambia? El nombre de la base de datos, el usuario, que eso tiene un usuario y una contraseña, ¿sí? Y con ese mismo molde yo podría conectarme a N bases de datos, ¿sí? Un molde podría ser la búsqueda de datos en una tabla, ¿sí? Es un código especial para que yo vaya a busque el mayor, el menor, el más caro, no sé. Y yo lo único que le envío pues puede ser el valor que quiero buscar o la base de datos que quiero buscar o el año que quiero buscar, sí. Es empezar a pensar ya como en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que Java obligatoriamente necesita que sean clases, ¿sí?
Todo esto es porque cuando nosotros ahora hagamos el NetBeans, creemos nuestro primer proyecto, bueno, ahí nos va a aparecer nombre de la clase, ¿sí? Y después nos va a aparecer un archivo, y después nos va, ¿sí? Entonces deben empezar a relacionar y como entender por qué es que funciona, digamos que todo esto. Bueno, en realidad nosotros la clase, digamos que es nuestro molde. Cuando nosotros generamos los objetos, cuando nosotros generamos estos objetos, hay un proceso que se llama instancia o instanciación, que es como que es el proceso de coger la harina o la masa, ponerle la forma de la galletita, ¿sí? Y empezar a generar mis elementos, ¿sí? Entonces, esto genera una serie de procesos. Estos objetos, ¿sí? Digamos que nosotros les podemos dar unos atributos y le podemos dar unos métodos. Los atributos básicamente van a ser variables y esto van a ser funciones. Claro lo de las variables, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una variable en un método de conexión podría ser el nombre de la base de datos, los datos que quiero traer, sí, algo fijo que usted está programando ahí. ¿Qué son los métodos? Operaciones, funciones, algo, el proceso como tal. Un proceso que es borrar, grabar, buscar, organizar, ¿sí? Por ejemplo, el programita que les puse a organizar 5 números, puede haber algo que organice de mayor a menor. Que eso son muchas líneas de código. Eso podría grabarse en un método, ¿sí? O sea, la clase o el objeto que creamos, porque recuerden que esta es la plantilla, ya estamos hablando casi de lo mismo. Dentro puede llegar a tener sus variables, ¿sí? Por eso es que este paradigma de programación es digamos que el más utilizado, como vimos ahí en PC. Hacemos nuestro código. Estructurada son funciones, que es empezar a hacer digamos que por método, ¿sí? Y acá esto abarca todo, o sea, digamos que con esto uno puede llegar a hacer cosas más avanzadas. Inicialmente no vamos a hacer todo esto tan grande y eso, pero sí empiecen a leer y empiecen a mirar, porque cuando ustedes abran un programa, claro, van a ver un poco de líneas, pero sí es importante decir, bueno, que la clase es lo que encierra todo. Dentro de la clase vamos a encontrar variables, que es muy parecido a lo que vimos en PCIN. Dentro, después ya van a empezar a crear otras rutinitas que tienen unas funciones. Hay funciones que ya vienen digamos que desarrolladas en Java y otras que se van a poder hacer, ¿sí? Entonces, son digamos que muchos elementos con los que van a poder trabajar. O sea, todos los programas, un programa grande no se hace así como se hace PC y queda linecita, ¿no? O sea, un programa grande, una contabilidad, un software de registro, o sea, se necesita reutilizar mucho código y esto ya es pensando en este tipo de software, ¿vale? Entre los métodos. Sí, sí, pues digamos que eso ya es, pues, digamos que para los procesos como tal, ¿sí? Porque ya son funciones, pues casi siempre es algo de alguna acción, casi siempre, sí, pero tú sí, el método de editar, borrar, sí, buscar, no sé, ya nosotros casi siempre estamos haciendo eso porque la variable es un dato, casi siempre, sí, es un dato, porque hay variables multidimensionales, un dato o conjuntos de datos, podría ser una variable. Pero el método es un proceso, ¿sí? Y imagínense un software, ¿cuántos procesos puede llegar a tener? O sea, un software básico, digamos que ustedes después de aprender a programar, un software, digamos que relativamente pequeñito, debe tener esta operación. ¿Qué es un CRUD? Pregúntenle a Lot.
Oh, gran Google, ilumínanos. ¿El USG? Un update. El CRUD simplemente es el resumen de una operación básica que apenas uno aprende a programar, digamos que lo que ustedes van a aprender en este módulo. Más adelante, por ejemplo, cuando vean programación orientada a objetos, ya mínimo tenemos que hacer un CRUD, que es con cualquier software, crear, que es insertar un registro en una base de datos, read, leer ese registro, update, actualizar ese registro, y delete, borrar ese registro. Ustedes como programadores, chicos, metos en la cabeza, no que si el profesor no les enseñó, no, eso no importa. Ustedes como programadores ya, cualquier programa que aprendan a hacer, sigan haciendo eso. Mínimo tienen que hacer un CRUD, ¿sí? ¿Qué es un CRUD? Por ejemplo, registro de alumnos, se pueden poner. Le hacen su interfaz, le ponen su imagencita, lo que quieran. Entonces, nombre del alumno, edad del alumno, color de pelo del alumno, zapatos, lo que quieran poner, ¿sí? Capturan esos registros y quedan almacenados. Create. Un reporte, muéstrame todos los alumnos registrados. Ese es el read. Exacto. Y cada alumno debe tener la opción, borrarlo o actualizar la información. Eso, métalo ahí en la cabecita. O sea, cuando aprendan PHP tienen que hacer eso. Cuando aprendan C# tienen que aprender eso. Cualquier, o Python, si ustedes quieren aprender por su propia, háganlo. Hagan un CRUD, sí. Si analizamos cualquier software, inventémonos una contabilidad, ¿sí? Tiene muchos procesos, tipos de impuestos, que IVA, que ICA, que no sé qué, ¿sí? Entonces debe haber una tablita de impuestos y debe tener crear impuestos, ¿sí? Empresas o clientes, crear, no sé, empleados, crear no sé qué. Y entre esos, pues ya ahí empieza otro nivel, que es sacar reportes, read de reportes, ¿sí? Entonces, digamos que el siguiente, después de que ustedes ahorita aprendan lo básico, el siguiente meta es CRUD. Todo esto a que, imagínense la cantidad de procesos que puede llegar a tener un software, ¿sí? Métodos, una sola clase puede llegar a tener muchos métodos, muchos procesos, Entonces, un software grande, digamos que se puede llegar ahí. Bueno, finalmente, con estas clases y con estos objetos hay unos métodos que se van hay unos procesos que se pueden llegar a manejar. Simplemente los voy a mencionar, los voy a definir para que los tengan ahí, porque cuando empiecen a escuchar mucho esto suenan como raros, pero tiene que ver con lo que acabamos de ver. Abstracción es el proceso de definir atributos y los métodos de una clase. Entonces, por eso suena raro, pero básicamente es que cuando usted programó o va a prever, usted inicializa sus variables y crea sus métodos, ¿sí? Entonces yo creo una clase, la clase conexión. La clase conexión tiene un método, conectarse a la base de datos. Le creo una variable y le creo un método para conectarse. Entonces hice el proceso de abstracción, ¿sí? Pero entonces para que se empiecen a familiarizar con esos términos, y yo, ¿qué es abstracción? No, yo no vi eso, yo tanto ayuda, ¿no? Sino que ahí le dan esos términos, porque pues digamos que lo van manejando. Encapsulamiento. Protege la manipulación protege la información de operaciones no autorizadas. Hay esta partecita chiquitica, esta definición. Resulta que cuando nosotros ahorita empecemos a ver las funciones, vamos a ver unas palabrejas ahí al comienzo. Public, private, ¿sí? Y ahí se refiere a que ese código, si es público o privado, o hay como 3 categorías más, pero básicamente nosotros vamos si es público o privado. Si yo dejo público, ¿qué se supone? Todo el mundo queda en internet, ¿cierto? No. Se refiere, no, es que a veces la terminología lo confunde a uno. Resulta que cuando yo ejecuto Java, yo puedo decir qué partes de mi código, ¿sí? Y esto es lo bueno de, digamos que de Java, que no lo han logrado superar,
y la razón por la que es utilizado por entidades bancarias en todo el mundo. Imagínense en un banco. ¿Cuántos programadores trabajan en un banco? Miles, pues, Citibank, una cosa deben ser miles en todo el mundo, o sea, ¿sí? O sea, deben ser muchísimas personas, ¿sí? Entonces, imagínense los niveles de seguridad que debe tener los bancos, ¿sí? O sea, llegó el programador nuevo y le van a dar chin y ahí está todo el código. Imagínense. Uy, hoy mismo me pensiono, te paso transferencia. No, eso debe tener unos niveles de seguridad altísimos. Y entonces, mire, el software puede garantizar solo a nivel de ejecución que ciertas respuestas sean partes del código, ¿sí? O sea, públicas, internas, pero solo en ejecución. O que solo queden reservadas para la ejecución como tal. Suena raro, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que el programador principal o todo el equipo de programadores pueden hacer un código, ¿sí? Que pueda ser llamado, sus respuestas vean desde otras partes del código con otros programas, ¿sí? O que quede tan encriptado eso que solo se ejecute y ya, ¿sí? Y usted decide qué partes del código es pública y qué partes privada, ¿sí? Entonces, eso ya es otro nivel, va más allá, pero son las características y eso lo vamos a ver reflejado en una palabreja que nos va a aparecer en el código. Inicialmente eso no nos va a afectar porque vamos a hacer rutinitas pequeñitas, de por sí que es un programa mediano, pues no va a afectar. Cuando sea un programa muy grande, algo así, claro que ya vamos a empezar a ver esa rutina. Entonces, acá le llaman eso encapsulamiento, ¿sí? Pero básicamente es un nivel de seguridad que se le puede activar y eso es exclusivo de Java. Eso es a pesar de que Java lleva tantos años, a pesar de que Python está cogiendo mucha fuerza, hay todavía trabajo para Java. ¿Sí? Estamos diciendo que sí es bueno para empezar a programar, pero repito, ustedes pueden hacer su carrera Oracle Java o con o sin base de datos y todavía se sigue utilizando mucho. Poliformismo, de la misma orden, dar la misma orden a varios objetos para que respondan de diferentes maneras. Ya vimos que los objetos eran copias de una clase, ¿no? Resulta que con instrucciones nosotros podemos modificar, controlar y manejar varios objetos a la vez. Por ejemplo, lo de las conexiones. Si es un banco, no es una sola base de datos, son miles de bases de datos. El programa podría darle una orden, sacar un backup, no sé qué, según obviamente que esté programado, pero se podrían, después de que están clonados esos objetos o creados, podríamos también controlarlos y hacer operaciones, ¿sí? Entonces, para que vean como el poder. Bueno, entonces otra definición, herencia. La clase hijo heredan atributos y métodos de las clases padre. Entonces ya nos está diciendo, pues, yo puedo de una clase principal hacer otras clases secundarias. Y al heredar atributos y métodos, quiere decir que yo no tengo que empezar a reescribir todo, sino si yo hice una clase principal o Java, que tienen unas clases también, yo puedo importar o utilizar o hacer una variación más bien de esa clase y poderlas utilizar, ¿sí? Entonces, son unas definiciones que cuando empiezan a ver van a ser como complicadas, como eso, pero pues básicamente lo que nos permiten como identificar, definir algunos paradigmas ya dentro de la programación orientada a objetos. Esto es único de la programación orientada a objetos, ¿sí? E inicialmente se nos hace pues como más compleja, porque sí, pues, no, pues me quedo programando en PCI, que es más bonito, sí. No, pero el Java es para hacer programas mucho más grandes y hacer rutinitas más grandes y hacer programas más grandes, ¿sí? Entonces, todas estas definiciones en algún momento las vamos a empezar a ver. Inicialmente, básicamente va a ser como lo de clases, de por sí que creo que ni métodos vamos a hacer mucho porque como vamos a hacer como los pequeños scripts que hemos hecho ahí dentro de la misma clase, atributos sí, porque si tenemos variables es un atributo. A más B que los dos números, esos ya son dos atributos, ¿sí? O sea, por ejemplo, ese primer ejercicio que hicimos, sumar dos números. Clase suma, ¿sí? Ya no es el script, sino clase suma. Dentro de clase suma, dos atributos.
pues A igual a 0, B no sé qué, ¿sí? Entonces, es como ir traduciendo eso que vamos a hacer con lo que hemos visto. Bueno, ¿claro? Bueno, muchachos, entonces, abramos el NetBeans. A ver, ¿cómo nos funciona? Verifican qué versión tienen, ahí está instalada. Yo lo voy a abrir aquí también, que está acá. A ver si queda. 12.6, acá también está la 12.6. Ya vamos a aquí ese programa, ¿vale? Hola, ahorita estaban ahí. Ah, vale, sí, entonces un ejercicio. Bueno, muchachos, ¿cómo nos funciona, digamos que el NetBeans? ¿Sí? Si no han hecho nada, va a aparecer una ventanita ahí con la ventana, una ventanita de faz. Si ya han hecho unos ejercicios, o sea, de pronto si hayan guardado, van a aparecer ahí unos ejercicios. No importa, no importa, no chismoseamos a ver qué hicieron ahí, si nos podemos aprender algo ahí. Esto también tiene ejemplos, también ya más adelante les muestro también para que vayan verificando. Hagamos como el escaneo inicial de cualquier software. Bueno, primer cosa que quiero que sean conscientes ustedes como programadores, ustedes ya no son usuarios normales terrenales, están ascendiendo a dioses programadores. Entonces, la interfaz, ¿sí? La interfaz, comuníquense ustedes con la interfaz, o sea, el programador, el software que fue desarrollado, ¿sí? Cada botoncito, cada iconito, cada rayita no fue por gusto, no fue por nada, por sí que nosotros los diseñadores poco casi de diseño. Pero, ¿sí? La interfaz casi siempre nos comunica. Eso aplica para cualquier software. ¿Sí? Hasta nosotros a veces nos toca ver software que jamás hemos visto y nos defendemos a veces dando soporte de eso, ¿cierto? Porque nos comunicamos con la interfaz, ¿sí? Entonces, analizar la interfaz, o sea, detalles que son obvios de pronto, pero que quiero que sean conscientes. Si usted pasa el cursor sobre el icono, sobre cualquiera de los iconos, ¿qué pasa? Arribita en los menús. Sí, por acá no. O sea, si yo veo el cursor sobre un icono, ahí aparece un pequeño mensajito, ¿sí? Aparece, cambia de color. Es que eso es lo que quiero que empiecen a hacer conscientes. Si deja el cursor unos segundos sobre el icono arriba en la parte gris, ahí nos va a aparecer como una pequeña ayuda. Eso siempre lo hemos visto, pero lo que quiero es que empiecen a ser conscientes de eso, ¿cierto? De cada uno de los elementos. O sea, lo mismo, por ejemplo, cuando vean una interfaz como Excel, como algo. Por ejemplo, Excel es uno de los software que tiene muchísimas herramientas, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, o sea, cada rayito, eso tiene unas divisiones, tiene unos elementos, entonces también quiero que se empiecen a familiarizar con las, digamos, con las interfaces. Bueno, ¿qué encontramos en la parte superior? En la parte superior encontramos todo el típico menú, digamos que el file, edit, todos están en inglés. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos el file, edit, view, navigate, source, redactor, run, debug, profile, todos esos menús. Encontramos todo el menú principal, ¿sí? Si le damos clic en File, ¿qué vamos a encontrar? New Project, New File, ¿sí? O abrir proyectos, digamos que está como todas los objetos principales o los elementos principales. Bueno, otro importante, Run.
en run, ¿qué encontramos? Para ejecutar, ¿sí? Digamos que el run nos va a permitir pues compilar o ejecutar ahí en tiempo real. Bueno, ¿qué más vamos a tener en cuenta? La paginita de bienvenida, esa de NetBeans que parece como rosadito, verde, azul, ¿sí? Eso siempre va a aparecer ahí. Básicamente nos va a enviar enlaces a las páginas oficiales. Este IDE tiene una serie de plugins que después se pueden llegar a explorar, ¿sí? Plugins como para trabajar otros lenguajes, para manejar y que se pueda llegar a desarrollar. Bueno, vamos a crear nuestro primer archivito, proyecto. Entonces le vamos a hacer File, New Project, y saquen un pantallazo de eso y pónganlo al portafolio porque quiero que exploremos. Ahí solo vamos a utilizar una cosa, pero quiero que miremos otra. Pueden sacar con print screen del teclado, hay una herramienta recortes, si abren buscan la lupita, escriben recortes, ahí aparece screen shoot para sacar pantalla. ¿O con qué? O con Windows, teclita Windows Shift S aparece el sacapantallas. Por ejemplo, una de las cosas, esta tarde, si ya les funcionó el NetBeans, si no les botó ningún error, es hacer este proceso, esto que acabamos de hacer. Les debe aparecer esas opciones que ya vamos a hacer como un recorrido y ya les digo cuál es las que deben tener en la casa, ¿sí? Para verificar que esté funcionando. Bueno, listo. Esto es para que verifiquen y tengan en cuenta. ¿Qué es? Habíamos hablado que el IDE es un entorno de desarrollo integrado que nos permite trabajar con diferentes lenguajes de programación, aunque es enfocado y especializado en Java, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos que sacamos el pantallazo como referencia, pero es muy probable que todos los elementos, por ejemplo, ese C más C++, eso de pronto fue una adición que le hicieron, es muy probable que no lo tengan. Si lo tienen, pues no hay ningún lío, ¿cierto? De Java, ¿cuántas encontramos? 3. Y entonces, ¿será que hay diferentes tipos de Java o qué? Dice Java White Maven, Gradle. Miren en la descripción algo que yo les había mencionado ahorita. Dice, crea un ejemplo simple de Java SE Application, Standard Edition. ¿Sí? Por eso la explicación de lo que les dice del Standard Edition o el Enterprise Edition. ¿Sí? Porque en diferentes momentos, bueno, ¿qué es el SE? El Standard Edition, o sea, el Start Kit, el paquete básico con el que podemos trabajar. En realidad acá nosotros vamos a estar trabajando con el AND. Bueno, ya ahorita les aclaro cuáles. Mire, ¿qué otras opciones nos aparecen? HTML5, ¿sí? JavaScript, el C++, PHP, y ejemplos que también ya despuésito pueden dedicarle a cargar esos ejemplos y mirar a ver qué más pueden llegar a aprender. Vamos a empezar con Java, con AND. Entonces seleccionamos Java Application. Le decimos Next. Y entonces ahí vamos a parar porque de pronto algunos que los computadores que no han utilizado les va a pedir una cosa y a otros otra cosa. ¿Sí?
Si yo ya he utilizado mi software, me va a aparecer ya simplemente la generación del proyecto, que es donde ya lo vamos a crear. ¿Listo? ¿A alguien no le apareció eso? Eso. Este es el pantallazo que les va, ¿qué dice? Finding features como características. Ahí es la primera vez que yo activo eso, en el video eso está esta partecita. Entonces ahí toca chequear, es el modulito, y bajar y activar. Pues les decía, es que les decía, en los computadores que nunca han utilizado NetBeans, les va a aparecer un mensaje adicional, ¿sí? En los que ya tienen un ejercicio, ya lo activaron, es un pasito chiquitico que toca hacer, ¿sí? Eso está en el video que les... Ahí simplemente aceptar, siguiente, siguiente. Espera, no, los otros no, los otros no están. Los que les apareció el mensaje de activación. Hay unos minuticos que los compañeros les activen el módulo. Está en el video, no sé. Aplicación, la primera. Siguiente. Listo, espérame. Ahí, espérame. Que a unos compañeros les apareció el mensaje antes. Listo, ahora sí. Listo. Ya todos estamos ahora sí en la misma pantalla. Esto solo, esa sección solo es cuando yo hago la instalación por primera vez. En la casa, si lo hicieron, eso eso está en el video, es activarlo y ya no les va a volver a aparecer, ¿vale? Que ahí activa el módulo con el que va a trabajar. Bueno, nombre del proyecto, ese es el nombre que nosotros le vamos a dar. ¿Cuál nombre lo vamos a estar utilizando? Acá ya empezamos, digamos que a hacer parte de las buenas prácticas. En realidad usted le puede colocar, digamos que cualquier nombre, pero la idea es que esté relacionado con el ejercicio, ¿no? Sumados, números, mayor que todos los que estuvimos como trabajando recuerden que apenas ahorita en estos, entre hoy y mañana que empecemos a ver la sintaxis, ya tenemos tarea de la otra semana que es todos los ejercicios que hicieron y no han hecho, pasarlos allá. Incluye los que no han hecho también, ¿no? Entonces, conforme ya vamos viendo la sintaxis, vamos a empezar a verlos cómo se hacen acá. Bueno, vamos a hacer nuestro Hola Mundo. Entonces, nombre del proyecto Hola Mundo. ¿También puede modificar o es igual como el nombre? Se deja igual, casi siempre se deja igual, porque es la clase principal. Ok. Ahí es cuando se está. Bueno, listo. Hola Mundo. Luego nos va a preguntar la ubicación del proyecto y la ubicación de la carpeta, ¿sí? O sea, la carpeta donde está guardando el NetBeans y de la carpeta que me va a generar del proyecto. Porque, chicos, resulta que por cada proyecto que yo genere, él me va a generar una subcarpetica. Ahorita vamos a explorar, ¿sí? Sí, la subcarpeta. Entonces, ahorita cuando apenas terminemos y hagamos eso, vamos a ir a chismosear a ver qué tiene esa carpetica, dónde queda, cómo funciona, cuánto pesa, ¿sí? Familiarizarse con esos. Conclusión, casi siempre uno le da el nombre y pues no toca lo demás, ¿no? Digamos que no toca. Hay algo sí clave que viene abajo. Ponle 2 o 20. Sí, ponle 2. Listo. Todos vamos a ir, ¿listo? Entonces, vamos, nombre del proyecto, ubicación, folder, y abajito a todos les aparece una chequeada que dice Create Main Class. ¿Qué quiere decir eso? Por aquí veo que no les aparece. ¿Por qué? Dale cancel, dale cancel. New project, el AND, seleccionamos el AND. Ya application, next. Ahora sí, estamos en el AND. ¿Listo? ¿Listo? Main class, listo. Entonces,
la carretica de inicio de clase, la clase principal era para explicar este paso y ahorita lo vamos a ver reflejado en un archivo y código. ¿Cómo se llama la clase principal que está creando ahí Java NetBeans? Hola mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Él automáticamente presume, y va a ser casi siempre igual, que el nombre del proyecto y su clase principal van a tener el mismo nombre. Y esto él lo va a estar verificando. Si usted accidentalmente llega a cambiar, su script no va a funcionar. ¿Sí? ¿Cómo lo puede cambiar? Si por allá cambió el archivo, es mejor que siempre vaya para que lo relacione. El NetBeans relaciona la clase principal con el nombre del proyecto. ¿Sí? Entonces, que lo tengan en cuenta. Listo. Finish. Listo. Ahora sí empezamos a codificar. ¿Qué vamos a ver? Al lado izquierdo, ahora sí ya, esperemos allá que todo nos cargó. Ahora sí que analicemos ahora sí es la ventana. Este paso siempre es el que vamos a estar haciendo, tomar dos números, adivinar el número de la lotería, bueno, si ustedes quieran el software que quieran hacer, ¿sí? Y apenas lo crean, les va a aparecer el editor. Este editor que están viendo al frente, pues es parecido a lo que vimos en PCInt, líneas numeradas, ahí aparece un código que ahorita lo vamos a explicar. En las barras superiores nos van a aparecer unos iconitos. Algo que deben empezar ahorita a referenciar es el playercito verde, el triangulito verde, ¿sí? Que es en la parte superior. Por acá. Sí, no lo veo, te lo miramos. Está ahí activo. Casi todo lo tiene. Ahorita miramos, de pronto está oculto. Bueno. Es el player. Debe tener una ventana, el tuyo debe tener una ventana oculta. Ahorita miramos. Al lado izquierdo nos aparecen unas ventanas, que es la carpeta Projects, que son todos los proyectos que hemos hecho, ¿sí? O en este caso, de pronto, en lo que han hecho en otras clases, también ellos después las pueden llegar a mirar. Pero obviamente el que cree, Hola Mundo. ¿Por qué tiene tantas carpetas el Hola Mundo si solo hicimos un archivo? ¿Cuántas carpetas tiene, Marucho? Entonces aparece Source Package, ¿sí? Y aparece holamundo.java. ¿En dónde está el código que vamos a editar? ¿Y cómo llama el archivo? .java. .java. ¿Se acuerdan de lo que les dije hace un momento? Entonces, ese archivito que vamos a hacer al lado de los otros que son carpetas y subcarpetas para organizar la información. Estamos revisando estas cosas. Source Package, hola y el hola mundo. O sea que este hola mundo 2 es este mismo archivo. ¿Vale? Listo. Hay adicionalmente, por ejemplo, todas las cosas adicionales como librerías, conexiones a base de datos o cosas raras que nosotros le empecemos a agregar a nuestro programa, él las va a empezar a empaquetar ahí y se van a ver ahí. Si, por ejemplo, una conexión con MySQL, ahí va a aparecer y se va a agregar y se va a colocar ahí, ¿vale? Entonces, todo nos queda resumido en esa carpeta. Bueno, analicemos el código que tenemos ahí al lado derecho. ¿Qué es lo que está en gris? Primer elemento de la sintaxis. Acá ya empezamos a ver sintaxis. Java. ¿Qué es sintaxis? ¿Tenemos todos claros qué es sintaxis? Si no, busquemos en Google. La básica, sin la definición de sintaxis. Entonces, más o menos dice que es que
el orden, la relación de las palabras. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de cualquier lenguaje. El español tiene una sintaxis y el inglés tiene otra sintaxis, ¿sí? Que el verbo va primero, que no sé qué, que el sustantivo, que no sé qué. Sí, eso que cuando vemos inglés y español, eso lo enseñan. Repito, programar en Java es aprender un idioma. Y lo que estamos es aprendiendo la sintaxis de Java para que no lo pueda hacer. Entonces, todo lo que vamos a empezar a hacer ahora es sintaxis. Empezamos con el primer tema de sintaxis. Comentarios. Los comentarios se activan, ahí se puede ver con el slash asterisco y el asterisco slash, ¿cierto? ¿Ahí están? Exacto. Y los comentarios nos permiten comentar, ¿sí? Pero a la vez también nos permiten inhabilitar líneas de código y eso creo que es la principal función. Los comentarios que nos permiten hacer, si hay que ir por defecto aparece, usted lo puede borrar y el programa va a funcionar con o sin comentarios, no hay ningún problema. Él nos recomienda eso porque se supone que todo software debe estar comentado y eso no interfiere con la ejecución del programa, pero tiene que ver con algo que son las buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Programador, versión, quién lo hizo, qué hace el programa, una pequeña descripción, ¿sí? Versión, ¿sí? Documentación, todo lo que usted pueda llegar, digamos que tener ahí para que lo pueda, digamos que manejar. Entonces, digamos que esa es la otra función. ¿Y uno para qué inhabilitaría una parte de código? Yo les decía, los comentarios sirven para comentar y para inhabilitar partes del código. Ahora pregunto, ¿por qué inhabilitaría yo una parte del código? Sí, probar. Resulta que a veces nosotros estamos desarrollando y nos botó un error. Entonces, ¿qué hago? Y sí, corro en círculos, luego de correr en círculos, miro el código, listo. Entonces, empiezo a inhabilitar partecitas de código. Venga, quito esto, no sé qué, para que no es necesario borrarlo, ¿sí? Entonces, un método es empezar a inhabilitarlo. De por sí que, por ejemplo, ahorita más adelante creo que hay uno que es slash y solo inhabilita una línea. No sé si aplica ya o solo para PHP. Si no, un slash, sí. Con slash solo inhabilita una línea y esto es para hacer múltiples líneas, ¿sí? Entonces, si le botó un error y no sé qué, y entonces, ¿será que saca? No, entonces uno puede ir, en vez de borrar toda la línea, los va comentando y ahí va revisando y mirando. Ese es, digamos que el primer elemento de la sintaxis, ¿vale? Segundo, package. ¿Por qué están azulitos esos package? Bueno, esas letras, esas palabras, ya estamos en PSeInt. ¿Por qué tenían colores las palabras? Palabras reservadas, y técnicamente se llaman palabras reservadas. O sea, todo ese package, ¿cuál más aparece en azul? La public, ya ahora sí entendemos un poquito el public. ¿Se acuerdan que acá no lo vamos a mover, siempre lo vamos a dejar public? Pero es algo de seguridad, ¿de acuerdo a lo que les decía? Que es public, que se puede acceder o no. Pero, ¿qué pasa con las palabras reservadas? Que usted no las puede utilizar. Usted no puede crear una variable package, no puede crear una variable public, ¿sí? O sea, si nos aparece ahí en esa sintaxis, pues ya quiere decir que, o en ese colorcito, que no la podemos llegar a utilizar. Package, ¿qué quiere decir? Como impórteme la carpeta tal. Usted puede tener muchas carpetas. Acá como pues creamos un proyecto sencillo, él obligatoriamente creó su carpeta, creó la clase, entonces tráigame todo lo que usted vaya a poner ahí, digamos que ahí. Y luego viene la otra palabra, public class. Estamos creando una clase pública llamada ¿cómo? Hola mundo, ¿sí? Les había dicho, acá ya nos va a molestar por los puntos y comas. El public class abre con una llave y cierra la llave o el corchetico, ¿sí lo ven? Seleccionen, resalten el corchetico que abre. ¿Qué pasó? Se puso amarillo y marcó el otro en amarillo. Resulta que nosotros vamos a tener muchos corchetes. Las tres estructuras de ciclos
Esas que vimos que mientras, que no sé qué, que es el for, acá nos vamos a ver for, while, do, while, tienen corchetes. Entonces, entonces ahí nos marca inicio final. Los if tienen corchetes. El switch tienen corchetes. Entonces, esas llavecitas son claves para eso. Van en pareja. O sea, si usted abre, automáticamente debe cerrar. Ya tiene que verificar dónde la cierra, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos que tener en cuenta esto. Bueno, básicamente acá, ¿dónde es que vamos a empezar a trabajar? Nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de nuestra public, exacto, public static void main, que es el método principal donde vamos a trabajar. ¿Sí? Habíamos dicho, las clases tienen atributos que son variables y métodos. ¿Sí? Esta clase automáticamente nos creó nuestra public static void main, no sé qué. Esa carretica es el método principal. ¿Por qué requiere un método principal? Porque su software puede tener 1000, pero debe arrancar por uno, ¿no? O sea, debe tener el que carga la interfaz, el que pide luz, o sea, usted es el que decide por dónde inicia, ¿no? Entonces, esta clase principal se puede llegar, él la crea automáticamente, se puede llegar a tener. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Dime. Buena pregunta. Es fácil ya lo verán. Sí, es una, se va a poner rojo, todas las líneas tienen punto y coma, excepto cuando van los corchetes. Así es como una de las definiciones. Entonces, si es un proceso, si es una variable, ya vamos a empezar a declarar variables, todo eso. O sea, que eso, digamos que entre hoy y mañana vamos a empezar eso, cómo se declaran las variables, cómo es el código del if, cómo es el código, y vamos a hacer para ir practicando, vamos a hacer un proyecto para cada uno. Así como hicimos en PCI, hicimos el de if, hicimos el de los ciclos, hicimos el de las variables, hicimos, ¿sí? Y ya cuando tengamos todos, ahí sí empezamos a desarrollar los programitas completos, compuestos. ¿Sí? Vamos a ver nuestra primera instrucción. System Open, y ahí viene una tarea que quiero que hagan en las diapositivas, que es, nosotros sacamos ya todas las definiciones, o sacamos todos o vimos las palabras reservadas de PSIN, ¿cierto? Una tareita que quiero que, pues, conforme vayamos avanzando, ¿sí? Digamos que para que lo documenten en el portafolio, es, en PSIN era escribir, en Java es System Out Println, ¿vale? No, Java, ¿cuál script? No, JavaScript no, Java. Por ejemplo, los ciclos, el mientras, no sé qué, acá va a ser el for. ¿Sí? O sea, conforme vayamos avanzando, vayamos haciendo la traducción de lo que utilizaron en PCIN a lo que vamos a empezar a utilizar acá, para que de una vez empiecen a relacionar. En realidad es lo mismo que vimos allá en PCIN, pero vamos a cambiar son las palabras. Entonces, para que lo tengan claro y de pronto en unas diapositivas lo vayan organizando. Este es el escribir. O sea, cuando poníamos escribir tal cosa, escribir hola mundo, tata, entre comillas, es lo mismo. ¿Sí? psint netbeans. O ya. Acá, ¿qué debemos tener en cuenta? Acá nos va a molestar por puntos y comas, ¿sí? Mayúsculas. Entonces, quiero que ahí empiecen. S mayúscula system punto eso va dentro, más o menos, acá tengo línea 17, más o menos, eso va dentro de los corchetes de la public string class, no lo van a hacer antes. Entonces, sí, S mayúscula M punto,
Ahí va a aparecer un poco de opciones, que eso también es como para que se den cuenta cómo funciona la ayuda. Out.print, hay diferentes opciones, el LN es porque da un saltico de línea. Y dentro de comillas del print LN iría el hola mundo. Ojo con las mayúsculas, ¿sí vieron? Si se dan cuenta, conforme vayan digitando, les empieza a aparecer unos punticos rojos. El puntico rojo no es que lo están haciendo bien, sino que System out print L, hola mundo dentro de comillas dobles, ¿no? Ah, bueno, aquí se va a borrar porque lo hiciste arriba. Esto va a sacar en la 17. Entonces ahí dañaste la clase que hay en la 17, ¿vale? Ahí. Uy, ¿listo? Entonces, miren que acá ya estamos viendo la dinámica con la que vamos a estar, estamos trabajando, ¿no? Primero no se van a estresar porque cada vez que les aparezca el rojito, porque eso siempre sale. O sea, el 99% del tiempo está saliendo porque estamos digitando, cuadrando, no sé qué, entonces nada de estar en pánico ni llorar. Y después, lo otro, pues, y vamos revisando las sintaxis, la lógica y todo. Si ya no tenemos ningún error, ¿qué podemos hacer? Probar. Run. Lo que apareció, entonces dale run. Run, el verdecito. Entonces, si le damos a ejecutar, ¿qué nos aparece? Una consola, esto se llama consola, una consola de prueba donde nosotros vamos a poder ver la respuesta. Felicidades, por fin han programado, ya hicieron su primer programa. Entonces no programar. Ah, bueno, es que mire bien la sintaxis. Mira lo que le falta. Ah. Paréntesis. No, pues qué no, qué negro. Mira qué bonito. Si le sigue saliendo error, hay dos probabilidades: que esté usted equivocado o el compilador. Y confío más en el compilador. Está igual. ¿Qué pasa? Que está reemplazando. Ahí. El comentarito no. Ah, no. De pronto es otra versión. Entonces, no, comentarios no. System out print L. Este print L creo que es el minúsculo. Sí, va haciendo un rojo. Out minúscula, ponle out.
punto. Dejar espacios, no. Ahora sí, print ln, sí. Es que mira, ahí comienzo no se enreda. Te lo voy a volver a borrar, pero es para que mire la ayuda que está acá. Ah, bueno, acá es system. Allí. Punto. Mira, out. Lo puedes también seleccionar con los mismos si quieres. Punto. Print ln minúscula. T. Ah, muy bien. TT, en vez de la PT. L. Ah, es verdad, sí, ya está. Ahora sí, paréntesis Digo. y comilla y el hola mundo. No me aparecen las opciones, Eso sí, ya lo que van a hacer las comillas son con espacios, eso no hay de. Sí. Vale. ¿Listo? ¿Funcionó? Saquen pantallazo. Uh-huh. Lo copié igual. Sí. ¿Pero qué te botas cuando ahora sí. Entonces, como que la ventana está oculta. Acá output. Vuelve a ejecutar. ¿Cuál? Out. Ah, sí, buen punto. Y todo se ve. Paques en el mundo, publicidad en el mundo. Print revisamos acá la ventanita Windows. Windows. Output, dale en output, ahí vas a ver qué es esta. Ah, ¿qué es acá? ¿Qué es output? Ah, correcto, está bien. No, pero no está botando errores de casi. Cuando bota errores es algo como la ventana. O sea, no, esta ventanita, aunque es esta, mira, ¿cierto? Es que tienes dos abiertos. Esta la ventana. No, voy otra vez. Ay, Dios. Literal. Está guardado, ¿cierto? Qué raro que no le aparezca. Lo único raro que es que no le aparezca en... No, parece que está configurado. Porque cuando uno escribe le aparece en project. ¿Qué fue el que utilizó este, cierto? No, por defecto.
Algo tienes con el compilador. Y es porque acá cuando dale enter, Punto. escribe otra vez system, hacia ese mayúscula, igualito. Punto cargar Pokémon. Punto, mira, eso no está saliendo, entonces está como desconfigurado ahí. Porque sí, el que no está en verde y que no nos aparece. Sí. Acá. ¿Qué ventanas que pasan? ¿Dónde era? No, con los dos igual. ¿Qué? Espera que ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. Que estaba poniendo en el- Ah, ya, para el editor. Ah, en opciones no están, editor. Editor, luego qué? ¿Le puedo computer? Autopop, ahí está, la segunda está. Sí, sí, no, esto es como algo del all language, sí, con todo. Sí, es algo de, bueno, está terminado, si no va a tocar cambiar. El equipo que arreglen. ¿Alguien más no le funcionó? ¿Sí te funcionó? ¿Sí te funcionó? ¿Sí te funcionó? Siempre que vayamos a hacer un proyecto, toca crear el proyecto, crear carpeta, sí, tenemos que crear ahí. Ah, sí, sí, sí. Todo lo que vayamos a hacer, básicamente va a ser el mismo proceso y tiene que ser ahí también dentro del método de la clase principal. Más o menos la línea 17, casi siempre va a ser esa línea, ¿sí? Bueno, está viendo documentación, saquen fotico, preguntas. Esta es la metodología que vamos a estar haciendo estos días. Básicamente, mañana le vamos a dedicar casi toda la clase a ver todas las sintaxis. ¿Sí? Pues en realidad, ¿qué es? Por ejemplo, condicional if. Entonces vamos a crear un programita if. Creamos la clase, ¿no hay qué? Y hacemos el código
y vemos la estructura y vamos sacando los pantallas. Básicamente es esto, cómo se hacía en 3D, cómo se hace en Java, para que queden ahí ya como con los elementos y empezar a pasar ahora sí los programas que alcancemos a hacer. Entonces esa va a ser como la dinámica que estaremos casi trabajando la próxima semana. Yo creo que mañana avanzamos gran parte de la sintaxis porque así, si ven que es sistema, pues ya vamos a ver viendo como los códigos. Y ya la otra semana pues vamos a empezar a lo que alcancemos a trabajar en lo que es códigos, ¿no? Entonces, si uno rinde por allá también hacia el final ya de las últimas clases vamos a ver, hacemos algunos ejercicios de cómo hacer aplicaciones con algún tipo de interfaz. Y eso tiene sus propias librerías. ¿Sí? Entonces ahí vamos avanzando. Bueno, preguntas, dudas. Listo, chicos. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Ahí. ¿Cómo van? El silencio es que sí, ya. Así todo, bueno. Pero alguien dice, no, sí, pude, eso también. Todos pudieron, sí. ¿Y el de antier, ya lo pudieron resolver? ¿No? El de que presione 2 y salga. También, no, bien. No puedo, porque mañana aprovechamos que estamos todos virtuales y retroalimentamos ahí. Recuerden que mañana tenemos una actividad chiquitica al comienzo de clase que es ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Buscar alguna portal, comunidad, página o algo de programación para compartir noticias o algo así. Listo, chicos. Entonces hay que sigan programando. Bueno, ¿y cómo avanzaban bien? ¿Ya son hackers? Bueno.